Hace mucho tiempo, por el año 384 a.C., en Macedonia, vivía Aristóteles. Él tuvo el honor de ser alumno de Platón por 20 años, quien luego se convirtió en un gran científico y es considerado el primer gran biólogo de Europa y el último filósofo griego. Él estudiaba los cambios de la naturaleza y usaba sus sentidos para investigar. Sus escritos eran áridos y minuciosos como una enciclopedia. También se le atribuye la creación del lenguaje profesional que utilizan hoy en día las distintas ciencias. Además, fundó y ordenó varias de estas. Aristóteles rechazaba la teoría de ideas de Platón. Él sostenía que todo lo que había en nuestros pensamientos ha entrado a nuestra conciencia a través de lo que hemos visto y oído. No existe nada en la mente que no haya estado en los sentidos. Podemos afirmar que la idea de la paloma es un concepto creado por los seres humanos después de haber visto varias palomas. La realidad está compuesta de una serie de cosas individuales que constituyen un conjunto de materia y forma. La materia se refiere al material de una cosa y la forma se refiere a las cualidades específicas de esta cosa. Si hablamos de los cambios de la naturaleza, estos vendrían a ser transformación de materia, de posibilidad a realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda cosa tiene una posibilidad inherente de realizar o concluir en una forma. La forma de una cosa nos dice algo sobre la posibilidad. Un ejemplo muy sencillo para explicar esto es el de un árbol. Un árbol tiene las características necesarias para poder hacerse papel, sin embargo, no cuenta con lo necesario para hacerse tela. Aristóteles asumía que existían 4 causas en la naturaleza. Para esto pongamos el ejemplo de una escultura. La primera es la causa material, que con el ejemplo de la escultura sería el bronce. La segunda es la causa eficiente, que en este caso sería el escultor. La siguiente causa es la formal, que es alguna característica que tenga. En una escultura sería la belleza. Y la última es la causa final, que como lo dice su nombre, es la finalidad y el porqué de algo, que en el caso de la escultura sería adornar. Aristóteles creó la lógica como ciencia, que era la relación entre conceptos. Por ejemplo, al reconocer algo, ordenamos las cosas en distintos grupos o categorías, las clasificamos. Un ejemplo para esto es que si estamos en nuestro cuarto y vemos un polo, obviamente lo ponemos en el ropero, y si vemos un libro, lo ponemos en el librero. Aristóteles divide los fenómenos de la naturaleza en 2 grupos. Uno son las cosas no vivas y las otras las vivas. En las cosas no vivas podemos tener el agua, la tierra o por ejemplo una piedra. En cambio, en las cosas vivas pueden ser las plantas y los seres vivos. En los seres vivos también se dividen 2 grupos, que son los animales y nosotros. El ser humano piensa racionalmente y es considerado la chispa de la razón divina, y él ve a Dios como el primer motor de la naturaleza. Aristóteles sostenía que el ser humano solo es feliz cuando utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Él dividía esto en 3 tipos de felicidad. La primera es esa felicidad de vida de placeres y diversiones. La segunda es siendo un ciudadano libre y responsable. Y la tercera es siendo filósofo o investigador. Después, decía que únicamente mediante el equilibrio y la moderación, una persona será feliz o estará en armonía. También decía que hay que usar nuestro cuerpo y cabeza y que en relación con otros seres humanos debemos ser valientes y generosos. En cuanto a la política, Aristóteles veía al ser humano como un animal político. Decía que solo el Estado podía cubrir la mejor organización de comunidad humana. Él dividía el gobierno en 3 tipos: monarquía, aristocracia y democracia. En cuanto a la monarquía, solo debía haber un jefe superior, y esta no debía volverse en una tiranía. En cuanto a la aristocracia, debía haber un grupo de jefe de Estado, y esta no debía volverse en una oligarquía. Y en cuanto a la democracia, simplemente no debía convertirse en una demagogia. Aristóteles decía que a la mujer le faltaba algo, que la mujer era como un hombre incompleto. En cuanto al tema de la reproducción, Aristóteles decía que el hombre era la forma y que la mujer era la materia. Decía que la mujer era pasiva y receptora. Él daba el ejemplo de que la mujer era la tierra y el hombre era la semilla, y del hombre dependía que crezca el cultivo.
Thank you.